Hola, buenos días. Soy Mari Carmen Tapia y Cristina Botana. Vamos a presentar lo que ha sido nuestra experiencia denominada Innovación Docente y Derechos Humanos, un enfoque para la intervención inclusiva en el territorio. Nuestra experiencia se basa en incorporar los derechos humanos en el análisis espacial, partiendo del principio que la educación es un medio esencial para promover y proteger los derechos humanos, teniendo una serie de herramientas que permite este enfoque. Por una parte, ofrece una visión para comprender la realidad, también entrega principios y valores para abordar los problemas que se enfrentan en el día a día y también pensar escenarios futuros, enriquece el proceso de aprendizaje, como veremos más adelante, porque enriquece la discusión, y empodera al estudiantado con herramientas de actuación para transformar situaciones críticas. El marco teórico se divide en dos partes, una relacionada con todo lo que es el conocimiento de los derechos humanos, partiendo por la Carta Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos sociales y culturales, que son los que permiten generan las obligaciones sobre los estados para el cumplimiento de los derechos humanos, específicamente el derecho a la vivienda con sus observaciones 4 y 7 en la que define cuáles son las características del derecho a una vivienda adecuada y cuáles son los derechos de las personas respecto a los desalojos. La constitución de cada país, trabajamos con estudiantado de distintos países, por lo tanto, cómo asume cada constitución estos derechos, tanto en general derechos humanos como específicamente el derecho a la vivienda, y cómo los derechos humanos también son parte esencial, la base de otros instrumentos internacionales que también nos rige a cada uno como Estado. Todo ello en el marco del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. ¿Qué aportan estos documentos en el marco docente? Proveen un marco ético y jurídico universal, conectan la disciplina con la justicia social, forman profesionales con voluntad crítica y activa, permite también una lectura crítica de la constitución de cada uno de los países, de las personas que viven en cada uno de los países que asisten al curso, también analizar las políticas públicas que allí se realizan y enlazar, como decíamos anteriormente, con los compromisos globales, tales como la Agenda 2030, cambio climático y otros temas. Además, en la segunda parte del marco teórico incluimos una serie de referentes que consideramos relevantes para una pedagogía territorial sobre los derechos humanos y la organizamos en tres bloques principales. El derecho a la ciudad, vivienda y participación, con autores que implican una visión de la ciudad como bien común, con una prioridad del derecho a habitar, decidir y participar. Justicia territorial y ecología, con autorías que piensan y describen el territorio como un producto de relaciones de poder estructurales y estructurantes que requieren ser visibilizadas y transformadas. La ética urbana y el poder, que implica reflexiones sobre los valores y la responsabilidad que conlleva la práctica del urbanismo y la arquitectura. Y en este mapa conceptual que presentamos, relacionamos todos estos referentes partiendo, por ejemplo, del Lefebvre y el derecho a la ciudad, una idea que atraviesa también las aportaciones de David Harvey, Jane Jacobs o Raquel Rolnick, entre otras, centradas en un acceso justo y equitativo al espacio urbano y a la vivienda. También desde el feminismo crítico y desde el pensamiento crítico, autoras como Sander, Doreen Massey o Zaida Musi cuestionan las desigualdades espaciales y visibilizan las dimensiones afectiva y cotidiana de las ciudades y los territorios. Por otro lado, desde la justicia ambiental y el poder institucional aparecen voces como la de Robert Bullard, Sennett o Sujit, que nos invitan a leer el territorio como un espacio de disputa y posibilidad política. Este marco permite formar a profesionales con una conciencia crítica amplia, capaces de intervenir desde el respeto y la consideración a los derechos humanos y en diálogo con otros marcos normativos y con las realidades concretas. Lo primero que realizamos fue un punto de partida para entender la aplicación de los derechos humanos al análisis territorial, es el trabajo que hicimos en el año 2015 junto a Ana Sugrañez, que está publicado, a través de una campaña que se hizo sobre derechos humanos y territorio en la nueva Constitución en Chile, es poner los derechos humanos en el centro, con sus tres características universales, indivisibles e inalienables, y cómo esto, a través de los cuatro derechos económico, social y cultural, que se suma el ambiental de carácter más reciente, empieza a demostrar que existen relaciones directas entre el derecho humano y cuestiones elementales para el urbanismo y la arquitectura.
tanto como el orden económico y social justo de carácter general tiene una aplicación directa sobre el principio de la función social de la propiedad o la función social del suelo. De la misma manera, la prevalencia del interés general sobre el particular en términos de cuáles son las iniciativas públicas o las iniciativas privadas que suceden en el territorio y quiénes se ven beneficiadas por ellas, o la función pública de la administración que sirve para velar intereses generales. Y de esta manera se va avanzando en distintos temas con distintos detalles en cada uno de ellos. Y encontramos así no discriminación e igualdad, todo el tema de participación ciudadana con información adecuada, vivienda adecuada, garantías urbanas, agua y saneamiento, patrimonio cultural y natural, el uso y goce de los bienes y recursos naturales y también todos los derechos asociados a un medio ambiente adecuado. Por tanto, ¿qué entendemos nosotros que supone un enfoque de derechos en la metodología docente? Para nosotros, incorporar este enfoque en la pedagogía del territorio implica transformar el enfoque tradicional del urbanismo y la planificación, que a menudo se basa en criterios técnicos y muy normativos, hacia una mirada que reconozca a los sujetos como titulares de derechos y al territorio como escenario de cuidado, de justicia y de disputa también. Esto implica cambiar el punto de partida, es decir, en lugar de partir de datos abstractos o de formas urbanas específicas, se parte de los derechos defendidos en un lugar concreto, de los derechos vulnerados. Cuestiones como la vivienda, salud, el medio ambiente, cultura, movilidad, etcétera, que mencionaba antes Mari Carmen, aparecen en estas temáticas. Esto implica realmente una pedagogía situada, donde el aprendizaje se vincula directamente con la realidad local del alumnado. Por tanto, se trata de repolitizar el conocimiento técnico, es decir, reconocer que planificar o diseñar el territorio no es un acto neutral, sino que es una práctica que puede contribuir a la justicia social y territorial, pero también puede reproducir exclusiones. Pone en valor el pensamiento crítico y el rol activo del estudiantado como futuros agentes y profesionales transformadores. Y esto implica transformar metodologías, utilizar mecanismos como el aprendizaje basado en proyectos, con un enfoque de derechos, donde el estudiantado investiga, diagnostica y propone desde una mirada ética y crítica, análisis de casos reales, dinámicas de rol, clases invertidas, todo este tipo de trabajos con comunidades y el intercambio de los roles en distintos conflictos ayudan a incorporar perspectivas diversas y a corregir los posibles sesgos. Se promueve también la autoevaluación y la coevaluación, no solamente desde un punto de vista técnico, sino también ético, que sirve también para fomentar valores y actitudes críticas. No solamente enseñamos contenidos, sino que realmente se trata de cultivar valores como la igualdad, la justicia, la inclusión, sostenibilidad, el respeto a la diversidad, y esto encaja y se alinea perfectamente con el mandato de la ONU sobre educación en derechos humanos, con objetivos globales de justicia y que implica diseñar experiencias educativas que, como decía, no transmitan solamente contenidos, sino que provoquen reflexiones, diálogos y transformación personal y colectiva. ¿Cómo hacemos esto? Pues vinculando los aprendizajes con la vida real y el contexto cercano del alumnado, diseñando situaciones de aprendizaje con dilemas éticos y conflictos reales, cuestiones que estén en la actualidad y que preocupen a la sociedad, situar los contenidos dentro de un marco global de justicia, promover el trabajo colaborativo y colectivo y el reconocimiento de los saberes diversos que cada alumno y cada disciplina aporta, e incluir momentos de autoevaluación y de revisión crítica de las propias posiciones que impliquen también pensar desde qué posicionamientos y desde qué miradas estamos describiendo, nombrando y analizando el territorio. Bueno, la experiencia que tenemos es de 2 asignaturas en el máster de planificación urbana y ordenación del territorio y una tercera clase que fue en el grado de arquitectura urbanismo en la universidad en Chile. Parte esta experiencia docente con una lectura voy a explicar primero el del máster de planificación, una lectura individual de lo que es la Carta Universal por el Derecho de los Derechos Humanos, de manera que vengan preparados a través de una clase invertida para una discusión grupal, ¿no? Que es la segunda instancia, en la cual partimos desde lo subjetivo. Por lo tanto, las impresiones son un primer elemento relevante, cuáles son las reacciones respecto a estos contenidos, y luego ya un trabajo más sistemático de relacionar con los temas urbanos y territoriales. A partir de allí se realiza una propuesta en común, aprovechando lo que es el aprendizaje de pares, con las visiones también del proceso que cada uno individualmente va llevando, y una vez que se tiene esta puesta en común, se entrega este mapa
conceptual que habíamos mostrado inicialmente respecto a la relación de los derechos humanos con distintos aspectos urbanos, territoriales y de la arquitectura, ¿no? Y una vez que ya se tiene tanto el aprendizaje individual del grupo con lo que el docente ha entregado, se aplica al análisis de proyectos. En el caso del máster se hace en forma individual a una aplicación al trabajo de fin de máster que están realizando y que se presenta posteriormente al grupo en una evaluación individual, pero que la evaluación la hace la propia persona respecto a su proceso, el grupo respecto a lo que está escuchando y también el docente respecto a cuáles son los objetivos de aprendizaje de esa materia en específico. En el caso del grado de arquitectura es similar, solo que al ser grupos más grandes y con menos experiencia profesional que en el caso del máster, se hacen en grupos pequeños la discusión durante la clase. Se tiene esta primera discusión en grupos, se pone en común a través del uso de pizarra, de tomar apuntes en forma individual también, y se presenta los contenidos generales de cuál es la aplicación de los derechos humanos al territorio. Y luego el aprendizaje basado en proyectos se hace a través de situaciones de conflicto conocidas por la prensa en que se analizan en forma individual y grupal. Parte de esto se hace en clase y luego cada grupo tiene que resolver un conflicto y analizarlo desde el enfoque de derechos y se presenta de vuelta al curso en forma individual. Cada uno del grupo tiene que explicar una parte y la evaluación es nuevamente individual, grupal y del docente. La idea es poder incorporar estas distintas visiones para que ellos vayan retroalimentando y dando mayor profundidad al aprendizaje. Y en relación a los resultados, realmente percibimos que ha habido una alta receptividad a estas cuestiones, con niveles altos de participación y asistencia a las aulas. Un interés especial por aplicar todas estas cuestiones a su vida diaria y a casos concretos que les preocupaban, enmarcar los problemas e incluso explicarlos desde un enfoque de derechos, proponiendo soluciones desde este mismo enfoque, profundizar en derechos concretos como la vivienda, medio ambiente sano, el agua, etcétera, conocer los marcos internacionales y las normativas, los instrumentos de gestión del territorio y, en general, hay que decir que las calificaciones fueron altas. Sin embargo, también percibimos algunas dificultades y barreras en el alumnado, como por ejemplo la comprensión de la idea de derecho universal no asociado necesariamente a una actividad, a una capacidad económica. Todavía persiste una visión muy individualista de los derechos, hay una falta de visión colectiva tanto en el entendimiento de los propios derechos como en el entendimiento de los procesos de defensa de esos derechos. También percibimos una dificultad para comprender la universalidad como diversidad, que yo creo que es relacionada con esta individualización, y una falta de comprensión de que todos estos derechos realmente forman una unidad, no son indivisibles ni negociables unos con otros. También cuestiones como cómo se intersecan temas de discriminaciones por religión, por género, étnico-raciales, con las capacidades económicas, los lugares de procedencia, etcétera. Como todas estas cuestiones realmente forman los mecanismos de vulneración de los derechos. Como conclusiones, tenemos que incorporar el enfoque de derechos en el análisis espacial y territorial permite un aprendizaje activo por lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Permite una aplicación directa sobre la realidad que estamos viviendo. Permite también modificar percepciones y visiones propias, en especial tomar conciencia sobre prejuicios y sesgos culturales que los tenemos muy naturalizados y que va a tener una influencia importante, como explicaba anteriormente Cristina, que cuando se planifica, la planificación no es neutral, sino que está actuando sobre un entorno de discriminación en la que podemos reproducir o transformar esos lugares. Por otra parte, empodera a los alumnos porque les permite apropiarse de herramientas del enfoque de derechos, no solo para analizar, sino también para buscar soluciones, que muchas veces es justamente esta vulneración de derechos la causa del conflicto. Permite compartir visiones y anhelos de justicia social en un coaprendizaje, compartir experiencias personales o profesionales de discriminación desde el diseño arquitectónico, urbano y territorial. Esto es muy interesante porque aparece la subjetividad como un elemento relevante en la comprensión y asimilación de los contenidos, el desarrollo del pensamiento crítico, pero capaz de proponer también, y el desarrollo de la capacidad de exposición y discusión de la realidad o caso estudio simplemente porque tienen que exponer permanentemente sus puntos de vista. Consideramos que este tema no queda cerrado a la cuestión de los derechos humanos en sí mismos, sino que es un punto de partida a otras líneas de trabajo relacionados con temas que hoy día
son de primera línea, como el feminismo, decolonialismo, la discriminación, justicia ambiental, los conflictos socioambientales, cómo incorporar la inclusión social o la inclusión etaria, la gestión de datos no discriminatorios y otro montón de aplicaciones posibles que podemos encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar y estamos disponibles para el diálogo.